Buenos días. Ahora que Despertaferro ha publicado algo sobre la guerra de los segadores, una segunda revista que lleva la batalla de Lérida del 43-44, después el otro sitio que hubo en el 46 y algo de Rosas también lleva, yo voy a hacer algo más completo para la gente de la guerra de los segadores, de la guerra de Cataluña. Voy a decir casi todos los combates, uno por uno, que son muchos, en esta tipología que hago, que es simplemente decir lugar y fecha, muertos y heridos, botín y una información de cada combate, pequeño o grande, ¿no? Entonces empezamos en diciembre del 40 en el Coll de Balaguer, una victoria con 100 muertos enemigos y 0 muertos o heridos propios. Y repetimos ese combate otra fuente, que es el 10 de diciembre de 1640, Coll de Balaguer. Embisten por dos partes los nuestros, dejan el puesto hacia Cambrils. Tenían orden los enemigos de atosigar las aguas y balsas con polvos. Luego seguimos, en Cambril, diciembre del 40, en Cambril, 600 muertos enemigos y muchos heridos. Otra fuente, en diciembre en Cambrils, 400 enemigos de fuera degollados, quisieron hacer resistencia. Otra fuente, después de los 600 o 400 fuera, tenemos caballería de las órdenes, ataca emboscada, 700 muertos enemigos. Eso es otro distinto a este de Cambrils que hemos dicho. Y luego tenemos hacia Tarragona una victoria con 250 muertos enemigos. En Villaseca otra con 200 muertos enemigos. Estos son documentos que hay en la Biblioteca Nacional de España. Diciembre, cerca de Cambril. Se cerró con los de afuera. En los combates de Cambril aseguran los naturales que pasan de 1200 los muertos enemigos. O sea que en Cambrils hubo bastante. En Cot de Balaguer, Cambrils. Esto es la avenida del ejército español, ¿no? Una repetición del combate. Ganan los puestos vecinos a la villa. 15 de diciembre salen 1500 enemigos rendidos a merced de Cambril. 15 de diciembre del 40. Nos mataron 15 hombres y heridos, poco más. Los vecinos degollaron 400 de los rendidos sin poderlo remediar. Diciembre-enero del 41, Cherta. Hicieron retirar a los enemigos con pérdida muy grave suya y de los nuestros muy pocos. 17 de enero del 41, Montaña San Sadurní. Montaña San Sadurní, 17 de enero del 41. Rebeldes que se habían acercado huyen a la montaña. Topan con irlandeses que perdieron uno y degollaron cantidad de los rebeldes. Les tomaron una casina. El socorro fue considerable. Seguimos. 18 de enero del 41. Castelvi de Rosales. Escaramuza con 200 caballos del enemigo, un muerto propio. 19-20 de enero del 41, cerca de Martorell. Escaramuza. Al caballo de Juan de Garay le dieron 2 mosquetazos. Nos desmontaron algunos soldados y se retiraron al cuartel. Seguimos. 20-21 de enero del 41, a tiro de cañón de Martorell. Colina ganada al enemigo. Se escaramuzó hasta la noche, habiendo ganado al enemigo 2 trincheras y fortificaciones. 20 de enero del 41, Villa de Cervera. La ganó nuestra gente, se dejó el castillo. Más o menos 20 de enero del 41, tras Río por San Andreu. Se encontró con el regimiento de Mos de Cariñán. Le mató mucha gente, hizo muchos prisioneros. Los demás huyeron bosque arriba. Otra victoria. Seguimos. Diciembre del 40, agosto del 41, Marteruel. Victoria. Atacan contra 14.000 defensores, muertos más de 3.000 enemigos y en la fuga otros 600 muertos enemigos. Es decir, lo que pasó en Martorell puede haber sido importante. Esto es una fuente que puede estar exagerada seguramente.
Otra fuente sobre lo mismo, del 20 al 24 de enero del 41 en Martorell, empezaron las escaramuzas en unas cumbres y por el Estradón Real. Se entró en Martorell, se degolló mucha gente y de los nuestros no 5. Otra fuente de lo mismo, 21 de enero del 41, cumbres de Martorell, caballería francesa, artillería y 12.000 infantes rotos por el duque de San Jorge huyeron y se echaron al río donde se ahogaron infinidad de ellos. Otra fuente sobre lo de Martorell, 21 de enero del 41, Juan de Garay y Torrecuso asaltan el lugar. Se degolló 300 hombres, 3 muertos y 6 heridos propios. Vemos aquí que hemos tenido dos fuentes distintas que dicen que habían 14.000 y 12.000 defensores más caballería, los 12.000, rotos por el duque de San Jorge, Juan de Garay y Torrecuso. Esto es más importante que lo de Montjuïc, con mayores números defensivos y fue superado fácilmente. Seguimos, 21 de enero del 41, camino Barcelona-Martorell. Combate del duque de San Jorge con 1.280 enemigos. Desmontaron 30 caballos y degollaron 250 en todos. Estos que lo están persiguiendo ya hacia Montjuïc, ¿no? Diciembre del 40 hasta agosto del 41, Montjuïc, una fuente. Se ganaron las primeras y segundas trincheras, retirándose el enemigo al fuerte. Seguimos. 26 de enero del 41. Fuerte de Montjuïc. Derrota. Puestos cuesta arriba. Las mangas del conde de Tyrone desalojando al enemigo y ganándole los puestos. Y una tenaza que ocupaban catalanes. Y la plaza de armas delante del fuerte. Estos han sido victorias. Sin embargo, hay un desorden por pasar palabra falsa y se retiran de atacar el fuerte. Hay una palabra falsa, que, oye, que salen, que nos quedamos y no hay munición, lo que sea, y se retiran del fuerte, derrota del fuerte. Otra fuente, 26 de enero del 41, Montjuïc, le gané 16 cortaduras con otras tantas emboscadas, matándole gran suma de gente. Y arriba ganando todas las fortificaciones que estaban antes del fuerte real, y la tenaza y el foso del mismo fuerte. Volvieron la grupa a los nuestros. Esto me parece que lo dice Torrecuso. Seguimos 26 de enero, el mismo día. En el llano de la Puerta de Barcelona hay otra derrota porque también atacan por ahí. Salen 900 caballos enemigos y cargan los nuestros por 3 partes. Pero 2 se empeñan. Se empeñan 2 de los nuestros, creo, en profundizar hasta las murallas de Barcelona. Muere el duque de San Jorge, hijo de Torrecuso. Entre el combate de 26 de enero de Montjuïc y de 100 a 120 los muertos, que la verdad no fueron 60. Otro combate, hay otra derrota ese día, que son combates por las murallas de Barcelona. Se abandona el ataque a Montjuïc. Había falta de víveres y se retiran a Tarragona, creo. Enero-febrero del 41, Constantín derrota a los rebeldes, degüellan la guarnición de Constantín. 4 de febrero del 41, Aitona, victoria, se acometió la villa aunque tenía muchas cortaduras y trincheras. Se ganó con mucho valor y pérdida del enemigo. Se retiraron al castillo. Saco de los bisoños. Otro, 4 de febrero del 41, Aitona también, socorro del enemigo de 500 infantes por la avenida de Lérida. A la segunda carga se retiró el enemigo. Murieron de los enemigos dentro y fuera del castillo muchos, 8 muertos propios, algunos heridos. 5 de febrero del 41, Colinas cerca de Ait, 8 batidores presos por el enemigo. Salen 50 caballos y los persiguen hasta que se meten en Aitona.
Bueno, no sé si era el 5 de febrero porque Aitona ya se había ganado el 4 de febrero. 7 al 13, otro, 7 al 13 de abril del 41, legua y media de Torre de Embarra. Victoria, ataque a cuartel enemigo con la caballería por una parte y la infantería por otra. Les rompió matándoles a alguna gente. Se retiraron a la tierra e iglesia, 3 muertos y 6 heridos propios. Se dio saco con mucho sosiego. Seguimos. Más adelante el 5 de mayo del 41, Saló y Torre de Constantín. Fuerte de Saló y Torre de Constantín derrotas rinden sin mucho contraste. Igual a mayo del 41, Tarragona. Escaramuzas de caballería por sitio de Tarragona. Es decir, ya han puesto en mayo del 41 el sitio a Tarragona los enemigos. Mayo del 41, Tarragona. Primera facción de caballería. Hubo prisioneros de estimación de ambas caballerías. Quedó nuestra caballería más en opinión. La segunda facción de caballería fue cortarnos el convoy, que con refuerzos se recuperó. Cada día hubo escaramuzas en que hubo muertos, heridos y prisioneros. Otra fuente de estas facciones de caballería, el 3 de mayo del 41 en Tarragona, escaramuza de caballería, murió el capitán Luis de Mendoza y más de 40 franceses y otros tantos prisioneros. Luego, hasta igual o menos del 6 de mayo del 41, Tarragona, una victoria fuera de fortificaciones de Tarragona, cargan los nuestros a 1600 franceses. Se retiran a Martorell los enemigos con pérdida de 200 franceses y catalanes y más de 100 presos. Se retiran a Martorell, es decir, que también se perdió hasta Tarragona. Se perdieron lo que se había ganado en la ida, se perdió en la retirada. Por lo de Montjuïc, únicamente por eso. ¿Y por qué pasó lo de Montjuïc? Que yo sepa, porque no había pan, no había comida. Y entonces, eso era una de las razones que se daban. Seguimos. Menos o igual del 6 de mayo del 41. Tarragona, Victoria. Atacan el paso de la mar a Tarragona. Rechazados por 400 caballos propios. Mataron más de 100 de los enemigos y al embarcar se ahogaron más de 300. 5 de mayo del 41, desde Villaseca, Victoria, de caballería. Cerraron los nuestros con ellos. Los siguieron hasta Cambrils. Muertos, heridos y prisioneros enemigos, más de 150. Propios han sido pocos. 7-8 de mayo del 41, Saló, derrota. Les habían dado 2 asaltos muy apretados con escalada. Rinden y evacúan. 10 de junio del 41, cerca de la ermita de Lorito. Esto debe ser en Tarragona. Al forrajear las escaramuzas. 18 muertos y heridos propios. El enemigo no quiso pelear batalla. Tenemos 10 de junio del 41, Tarragona, Victoria. Cortados por franceses. Hay socorro nuestro. Se trabó desde las 9 del día hasta las 6 de la tarde. Algunos muertos y heridos de nuestra parte. Más de 800 muertos y heridos enemigos. El enemigo se llevó más de 300 caballos de los de forrajear. Otra fuente de esto mismo, al forrajear. Nuevos muertos propios, muchos heridos enemigos. Luego otra fuente que puede ser de lo mismo, en junio del 41 más o menos, salida por forrajes, 1600 nuestros contra franceses. Después de 300 muertos enemigos y algunos presos se retiran los nuestros, con los caballos y pérdida de 7 nuestros. Pues es una salida por forrajes, están cortados, hay socorro nuestro, 1600 nuestros que salen contra los franceses. Después de 300 muertos enemigos y algunos presos se retiran los nuestros, con los caballos y pérdida de 7 nuestros. Aunque la otra fuente dice que el enemigo se llevó más de 300 caballos de los de forrajear. Seguimos, 20 de junio más o menos del 41. Esguazo y puente de Camarasa. Derrota. El enemigo coge por las espaldas los puestos del puente de Camarasa.
corta y rinde los tercios de Pedro Esteris y el regimiento del barón de Sebac. Esto es una derrota que hay fuera de Tarragona, en el esguazo y puente de Camarasa. Lo coge por la espalda y rinde los tercios de Pedro Esteris y el regimiento del barón de Sebac. Seguimos, 20 de junio de la misma fuente, más o menos 20 de junio del 41. Eminencias sobre Llorens, victoria. Se embiste las eminencias y echaron al enemigo de las que importaban, degollando y prendiendo a casi todo el regimiento de infantería del conde Harcourt. Esto en las eminencias sobre Llorens, a casi todo el regimiento de infantería del conde Harcourt. Luego, al día siguiente o 2 días después, 22 de junio del 41, llano de Llorens, derrota. Mortara cerró con el enemigo por el lado izquierdo, la caballería de las órdenes por la derecha, que se retira. Mortara también le sigue y queda preso. Aquí me parece que es cuando denuncia Mortara que Cantelmo era un traidor. Él había traicionado y por eso quería que él se perdiera, que Mortara se perdiera, Cantelmo, lo denuncia. Está en mi libro. Todo esto viene de Antología Bélica de Felipe IV, volúmenes 4 o 5, ya no me acuerdo. Creo que es el 5 de Cataluña. Hay 2 de Cataluña, 2 volúmenes de Cataluña. Voy por el primero. Seguimos. Otra derrota en el llano de Llorens, el mismo día, 22 de junio del 41. El enemigo cerró con nuestra retaguardia. Ante tan desigual número, fue rota y deshecha, habiendo muchos muertos, quedando los demás presos y salvándose algunos. Y también recibió daño el enemigo. Seguimos. Mayo-junio del 41. Perpiñán-Barcelona. Victoria. La guarnición de Perpiñán ha tomado a los franceses 3.000 vacas que traían a Barcelona. Seguimos. Junio del 41. Cañete, que eso es por allí, por el Rosellón, por la costa. Derrota. Cañete se defendió 2 días contra las baterías y fuerzas del enemigo. Rinde presos a merced 140 hombres. Cañete es cerca de de Salsas. Seguimos. Junio del 41. Roca y Arceles, también allí, en la costa del Rosellón. Derrota. Rinden en 6 días. Junio del 41. Lugar metrópoli del condado, que en teoría debe ser Elna. Derrota. Guarnecía la ciudad el regimiento de Concubileta, el de Módena y Totavila. Lo entregaron en 15 días. Evacúan hacia Fuenterrabía. Se ha perdido el lugar metrópoli del condado de allí del Rosellón. Seguimos. 23 de junio del 41. Elna, otra fuente, sitiada por el enemigo desde hace 8 días, aproches, artillería, y ya sabemos cuál fue el final, porque se supone que Elna es el lugar metrópoli del condado, que lo entregaron en 15 días y evacúan hacia Fuenterrabía. Seguimos. Julio del 41. Volvemos a Tarragona. Victoria. Primer socorro de 12 galeras. Dispararon muchísimo nuestras galeras. Apresan los enemigos una galera nuestra. Otra fuente fue el 4 de julio del 41, el primer socorro naval de Tarragona. 300 muertos y 300 heridos propios, nada menos. Salió muy caro el socorro, el primer socorro. Otra fuente, 4 de julio del 41, se acercaron a la capitana de Francia y pasó por medio de la armada enemiga, peleándose de ambas partes con toda furia. Otra fuente, los muertos enemigos en todos los navíos fueron más de 350 hombres. Otra fuente, se mete socorro con 40 o 50 naves para 2 meses. Peleaban mientras socorrían. A la salida los franceses apresaron una galera zorrera. Seguimos. Otro. 4 de julio del 41 en Tarragona, después de entrar el socorro, el marqués sale del muelle hacia Tarragona. El enemigo le avanzó con las galeras al remolque a algunos navíos y le atacó.
hallaron resistencia y desistieron. Otro combate, el mismo día, 4 de julio, intentaron quemar las galeras que habían entrado. Echaron 5 de fuego y algunos botes y lanchas. Fue infructuoso, pero con el gran combate de artillería obligó a varar 3 galeras propias. Y esta fuente dice que los combates de la entrada del Socorro, de la salida, que le atacaron en la salida del muelle, y de los barcos de fuego son 200 muertos propios entre soldados, marineros y forzados. Es decir, menos de los 300 muertos y 300 heridos propios que ha dicho la otra fuente del primer Socorro de Tarragona el 4 de julio. Seguimos. 21 de julio del 41, en las Orcas de Tarragona, eso es a las afueras. Se le rechazó con gran bizarría de las Orcas, eso es victoria. Luego, 25 de julio del 41, en el río Tarragona, derrota, cortaron los bagajes que pacían, se llevaron más de 40 mulas, 25 muertos propios. Los bagajes que pacían son las mulas, los caballos que pacían, habían salido a forrajear. Bien, seguimos. Antes o igual de julio del 41, Perpiñán, victoria. Después de retirarse los franceses por la rota dada por los príncipes de la paz, salida de los de Perpiñán y degüellan a los que habían quedado. Los príncipes de la paz son príncipes franceses que se han rebelado contra Richelieu en París o por allí arriba, y ya le han dado una derrota, que eso también está en mi libro con balas, Antología Bélica de Felipe IV. Bien. Hacen una salida a los de Perpiñán y degüellan a los que habían quedado. Seguimos. Julio del 41, victoria. En venganza envían 800 caballos franceses a Perpiñán. Los nuestros les acometieron y degollaron 400 de ellos. Otro. Esto ya en Tamarite de la Litera. Julio del 41, victoria. Incumplen el pacto los franceses y saquean Tamarit. Acuden 4 compañías de caballos y se retiran degollando algunos y cogiendo muchos de los bienes. Seguimos. Agosto del 41. Colibre, Perpiñán, victoria. Mortara dan los franceses y degolló más de 600 de ellos. Recoge las vituallas y los lleva a Perpiñán acometiendo a los de la tierra también. Mortara se ve que ya había sido liberado, canjeado por otros presos y estaba libre, supongo yo, porque dice que ya hemos dicho que fue tomado preso en el llano de Llorens en una supuesta traición de Cantelmo. Seguimos, 12 de agosto del 41, Valle hacia Ermita. Esto será en Tarragona. Sí, será en Tarragona. No, perdón, 30 de julio del 41, volvemos a Tarragona. Río. Victoria, escaramuza de 60 caballos y 150 caballos enemigos, llegaron a mezclarse los unos con los otros, 4 o 6 muertos propios, a los franceses les mataron muchos y obligaron a retirarse. Seguimos en Tarragona, 12 de agosto, Valle hacia Ermita, carga a quemarropa y otra más por 50 propios y alguna infantería. 23 enemigos muertos y muchos heridos. No sabemos si es victoria o derrota. Seguimos. 19 de agosto del 41. Tarragona. Victoria. Socorro Marítimo rompe bloqueo. Muchísimas cargas de artillería de ambos. El 29 de agosto abandona el sitio por tierra debido al socorro marítimo. Otra fuente fue el 20 de agosto del 41. Segundo socorro naval. Total 128 vasos españoles, 4 horas de pelea, alguna nave francesa recibió hasta 100 cañonazos. Otra fuente, 20 de agosto, la armada francesa, alejándose del puesto, dejó franca la entrada. A las 3 rompen fuego ambos. Se fue gastando el día sin dejar de cañonearse.
La noche puso término a la batalla. 3 meses y 16 días de sitio. Eso ha sido el segundo socorro con 128 vasos españoles. 4 horas de pelea. Seguimos. En Rosas, Barcelona y Colibre. Julio-agosto del 41. Se metió convoy de 35 navíos en Rosas. Atacaron retaguardia francesa en Barcelona. Socorrieron Colibre. Apresaron el galeón francés Lion d'Or. Esto ha sido, en este socorro de Tarragona, han pasado más para arriba a Barcelona, a Rosas y a Colibre. Y encima apresaron un galeón francés llamado el Lion d'Or. Una pausa. Seguimos, pero vamos a volver un poco atrás porque esto ha sido en julio y agosto, el socorro de Tarragona, de Rosas, Barcelona, ataque en Barcelona y Colibre, en agosto también, pero volvemos a mayo más o menos del 41, se estima que fue en mayo, lo dice así, y una victoria. 18 galeras del duque de Fernandina cargan contra la almiranta francesa de 800 toneladas, le entraron 50 balazos con que se iba a pique y se retiró a tierra donde echó mucha gente a la mar. Esto ha sido en mayo. Y ya sabemos que el primer socorro de Tarragona fue en julio, el 4 de julio del 41, el segundo el 20 de agosto de Tarragona, y esto se supone que fue en mayo. 18 galeras del duque de Fernandina cargan contra la almiranta francesa de 800 toneladas, que eso es grande, ¿eh? Seguimos. En el mar también en mayo del 41 más o menos, Fernandina tomó un navío apartado con 160 franceses, más de 5.000 fanegas de trigo y artillería y munición para Barcelona. Esto es una presa de Fernandina que hubo en mayo del 41, después del choque con la almiranta francesa, tomó un navío apartado con 160 franceses, más de 5.000 fanegas de trigo y artillería y municiones para Barcelona. Seguimos en el mar, ya antes o igual del 24 de junio del 41, una victoria fernandina, cuando fue a socorrer Rosellón, maltrató 2 navíos del enemigo y cogió otro con 270 hombres y 40 piezas. Que esto puede ser lo mismo, alguno puede ser lo mismo que lo antes, es distinta fuente. Las dos que hemos dicho antes de Fernandina es una fuente y esto es otra fuente. Seguimos. Antes o igual del 27 de junio del 41 entre Rosas y Colibre. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que desembarcaron 5.000 infantes y 500 caballos enemigos. Un intento. Se les opuso el marqués de Mortara. Y al embarcar degolló a muchos y ahogados también y se retiraron. Que es una victoria que hay entre Rosas y Colibre. Un desembarco francés. Luego, ya ha pasado lo de Tarragona, julio-agosto, y vamos al 11 de septiembre del 41, volviendo de Vallés. Escaramuza de 18. Los ponen en fuga. Mataron 11 o 12 de ellos. Seguimos. Que esto será una escaramuza de 18. Los ponen en fuga a los enemigos. Por lo tanto será una victoria, pero muy pequeñita, ¿no? Seguimos. Superior o igual al 18 de septiembre del 41 en el zanjón de la plana de Rosellón. Esto es en el Rosellón. El zanjón de la plana de Rosellón. Victoria. Nuestra gente va cruzando antes y el enemigo se fue retirando a la otra parte del río, entre Palau y Elna. Perdimos hasta 80 infantes y 20 o 25 caballos. El enemigo dejó la campaña por nuestra y perdió al pie de 100 caballos y más de 300 infantes. Si se hubiera doblado en aquel día, no quedaba enemigo en plana de Rosellón. Una victoria en la plana de Rosellón el 18 de septiembre del 41, que se está luchando por el Rosellón en ese momento, ¿no?
Octubre-noviembre del 41. Reus, derrota. La Mota incumple trato con Reus y saquea la villa. 13 de noviembre del 41. Saló, victoria. Se toma el fuerte por asalto. 28 enemigos presos. Otra fuente, 13 de noviembre. Con escalas y petardo. Cuando se levantaron de las camas ya estaba por nuestro el castillo. Solo 4 heridos propios, 30 presos enemigos. Otra referencia de lo mismo. Saló, noviembre-diciembre, tomada por interpresa a las 2 de la madrugada. Pasaron a cuchillo a los portugueses. Buenos bastimentos y algunos bergantines. Facción de reputación. 25 de noviembre del 41. Colibre. El Socorro casi todo desembarcado. Esto no es un combate, sino es que se socorrió otra vez Colibre el 25 de noviembre del 41. 4 de diciembre del 41. Villaseca. El enemigo abandona Villaseca ante los nuestros. Y 10 de diciembre de Reus. 13 de diciembre del 41. Col de Cabra. Toma de Col de Cabra y Plan. Apresan 50 caballos franceses. 18 de diciembre del 41. Alcover. Antes de amanecer. Petardos y escalas. Saco y vino. 4 muertos y 12 heridos propios. Todos venían cargados a más no poder. Evacúan 600 soldados. Más de 2000 caballos, ganado lanar y bueyes y vacas, mucha ropa. Esto es una buena victoria en Alcover. 18 de diciembre del 41. Seguimos. Diciembre del 41. Colibre, Cumbres de la Manzana. Victoria. Hicieron mucho. Trajeron 42 prisioneros. Degollaron más de 200. Se quemaron las barracas. Toda la munición de guerra, muchas armas, más de 500 picas, mucha ropa, mucho pan, 3 muertos propios. Un botín militar que hubo en Cumbres de la Manzana en Colibre. Más de 500 picas quitadas al enemigo, que eso es un tesoro militar. Luego tenemos otra fuente con lo de Alcover, lo anterior. La primera fuente ha dicho que fue el 18 de diciembre, esta dice que fue el 15 de diciembre del 41. Atacan la villa 1 hora antes de amanecer con petardos y escalas. Los enemigos se retiran a Iglesia y evacúan del campo de Tarragona. 70 presos enemigos, 5 o 6 muertos y 12 heridos propios, 55 muertos enemigos. 27 de diciembre del 41, en la Marina de Argeles. Argeles es un sitio, un pueblo, una ciudad en el Rosellón, en la costa. Y en su marina tenemos una derrota, que es el enemigo ataca la retaguardia de Guevara que venía desfilado. Recibió daño del enemigo con 80 hombres perdidos propios. De la misma fuente, el 27 de diciembre del 41, también en la Marina de Argeles, seguidamente hay una victoria, vuelve la caballería propia y el ejército de Torrecusa sale. Se trabó por todas partes una muy cruda escaramuza. Duró 2 horas con mucha pérdida del enemigo. Se retiró a Elna y abandonó las trincheras de la marina. Dejan guarnición enemiga en Fuerte y en Argeles. Al día siguiente rinde el fuerte y 210 enemigos presos. Luego, vísperas de Navidad en el 41 en Colibre, Montaña, victoria. Acometió Torrecuso las trincheras enemigas y desalojó a los catalanes. Se quedó en la montaña con su gente. Seguimos. Tercer día de Navidad, Perpiñán, Montaña. Una victoria. Cargó la caballería enemiga sobre el regimiento de Guevara. Cargó la de Torrecuso y la nuestra de Perpiñán.
Murieron muchos enemigos, murieron muchos capitanes y oficiales reformados propios. El enemigo se retiró a Elna con mucho daño. Es decir, tenemos aquí el tercer día de Navidad, un combate en el Rosellón, que es en la montaña de Perpiñán, entre Perpiñán y la montaña, de mucha caballería enemiga sobre el regimiento de Guevara. Cargó la caballería de Torreguso y la caballería nuestra de Perpiñán. Murieron muchos capitanes y oficiales reformados propios. El enemigo se retiró a Elna con mucho daño. Tenemos otra referencia de este posible combate, No sabemos si es el mismo combate vosotros, lo voy a describir. Torregusa ataca a viva fuerza la trinchera y salida desde Perpiñán. Rompen al enemigo que se retira hacia Elna. Y 2 días después se ataca y toma el fuerte de la colina. O sea, hubo mucho trabajo en el Rosellón en estos días, que es en invierno del 41. Seguimos allí, primeros de enero del 42, Argeles. Los franceses atacan nuestro cuartel en Argeles. Se adelantan los tercios y obligan a la caballería, a los caballeros franceses a dejar la campaña. Seguimos. Primeros de enero del 42, Monte de la Tierra, también allí en el Rosellón. Carga caballería francesa que rompe a nuestros 400 caballos. Se mejoran los tercios de Caballero y Guevara y les obligan a retirarse. Monte de la Tierra debe ser por allí, por Perpiñán, por esa zona. Día de Año Nuevo, Arceles, Victoria. Toman un fortín a los catalanes y sitian Arceles. Rinde el día de Año Nuevo. Había mucho vino, bacalao, bizcocho y más de 4.000 panes de municiones. Otra fuente, primeros de enero, Argeles, Marina, se batió el reducto harto fuerte y se dieron a merced los 200 enemigos. Otra fuente, Argeles, rinde, evacúan 700 enemigos. Primeros de enero del 42, Arroyo de Leña, también allí en el Rosellón, cerca de Perpiñán. El enemigo se acercó a batallar, rechazados en bosque de cuerno izquierdo. Avanzaron por batallones, no pudieron romper nuestra caballería una y muchas veces. Esto puede ser por Argeles, o entre Argeles y Perpiñán debe ser. Primeros de enero del 42, pasado Arroyo, junto a Monte de la Terra, donde hemos dicho antes, Monte de la Terra, pasado Arroyo de Leña, determinó muy fuertemente acometer nuestra caballería, que se retiró a nuestros escuadrones de infantería. Pasaron a por Guevara, que les rechazó, y se retiraron a más no volver. Día siguiente de primeros de enero, Santa María de la Mar, Victoria, sitio, se rindió al día siguiente, también allí en Argeles y esa zona. Enero del 42, Socorro al Rosellón, Victoria, el Socorro de Torrecuso. Se le degollaron 4.000 hombres, 10 muertos y 100 heridos propios. Que lo digo de otra fuente. Finales de enero del 42, Perpiñán. Hay un socorro al Rosellón, lo hace Torrecuso. Torrecusa destruye al enemigo 6 veces para meter socorro para 3 meses. Hasta 1.200 caballos han llegado a pelear con este trozo de ejército. El socorro no ha sido obra de hombre, se debe a los cabos y a los pobres mosqueteros. El enemigo tiembla de la mosquetería española como del diablo. No llegan a 100 los muertos y 300 los heridos. Y antes de esto, en enero-febrero, también en el 42, ahí meten socorro previo de 110 mulas cargadas de trigo. Enero-febrero del 42, cerca de Perpiñán, capturan 2 cuartos de cañón con su tren, municiones y 100 infantes, los llevó a Perpiñán. Enero-febrero del 42, junto a Cañete, puso en derrota a 200 caballos enemigos, matando muchos y prendiendo un capitán de caballos
al menos 2 heridos propios. Ahora bajamos a Cataluña, 8 de enero del 42 en Alvendreli, ahora diremos otro nombre, Alvendreli, victoria, se embistió la villa por 2 partes, entraron por 2 agujeros, peleóse más de 4 horas, 4 muertos propios y 12 heridos, 2000 cabezas de ganado, 50 vacas y 20 mulas. Otra fuente, 8 de enero del 42, Vendrer, toman por petardo el Vendrer. Se le pone fuego y se toman 1500 cabezas de ganado mayor y menor. Tenía el enemigo mucho forraje y bastimento para llevar a Vallés. Considerable el daño que se les ha hecho. 9 de enero del 42, Reus, Villaseca. 12 caballos nuestros contra 20 enemigos que habían cogido algunas mulas y gente. Les quitaron la presa, mataron 2 franceses, hirieron a algunos y tomaron 6 caballos. 18 de enero del 42, Villalonga. Esto es importante lo que va a pasar aquí. 2 batallones con 800 caballos y 3000 infantes enemigos embisten con furia. 3 compañías se opusieron y salió caballería propia con 2 batallones. Rechazó al enemigo, volvióle a cargar, volvióle a rechazar. Se retiran los enemigos a Bosque y después a Vallés. 12 muertos y 20 heridos propios. Quedaron en la campaña más de 100 cuerpos muertos del enemigo. Según 2 sargentos franceses que se rindieron, son los muertos enemigos más de 400 y los heridos más de 300. Se supo de Vallés que el daño que recibió el enemigo fue aún mayor de lo que está referido. Un combate importante, atacan 800 caballos y 3000 infantes en 2 batallones a Villalonga. Otra fuente, 18 de enero del 42, Villalonga, Ermita. Rechazaron a los enemigos de la otra parte del barranco. Venían a romper el cuartel nuestro. Se peleaba con gran tesón. En la noche se retiran los enemigos a Vallés. 400 muertos y heridos franceses. 20 muertos y heridos propios. 25 de enero del 42. Maspujols, victoria. Los saquearon y destruyeron. Los miqueletes huyeron. 29 de enero del 42, 4 leguas de Reus. Salida desde Reus la montaña adentro, 1 muerto y 3 heridos propios. Despacharon 30 miqueletes y trajeron algún ganado vacuno y menor. ...2 de febrero del 42... hacia Vallés, victoria. 200 caballos nuestros topan con 2 emboscadas y alguna caballería enemiga, y a unos y otros los obligaron a dejar los puestos y retirarse a Vallés. Costónos 1 caballo y 2 soldados heridos. 9 de febrero del 42, Alforja, victoria. Se quemó el molino y el lugar. Los enemigos se retiran al castillo, y se retiran los propios con 12 prisioneros. 30 muertos enemigos, 2 muertos y 4 o 5 heridos propios. Daño grande por derramar gran cantidad de vino y quemar gran cantidad de trigo y víveres en Alforja. Otra fuente, de otra cosa, 9 de febrero del 42 también en Alforja. En la retirada hacen salida de los enemigos del castillo y los emboscan. Degollaron cosa de 30 y se volvieron al castillo. 19 de febrero del 42, hacia Vallés, victoria. Le salieron 100 caballos enemigos de una emboscada. Quedan 36 prisioneros enemigos. Los demás en la campaña, muertos o malheridos. Solo 8 o 10 se escaparon a Vallés. Otro. Febrero del 42, no se sabe dónde. Sale el Marqués de la Hinojosa hacia Lérida. Cerca del vado topan con la mota. El ejército se retiró dejando 50 o 60 muertos en el campo. Ya se había perdido Lérida en este momento. Y
no sabemos de dónde sale el Marqués hacia Lérida, cerca del vado que hay hacia Lérida, topan con Mota, etc. Seguimos. Febrero-marzo del 42, Constantín. Toma de villa y castillo de Constantín, 150 muertos enemigos, 60 presos. 26 de febrero, Constantín. Se ponen los puestos a Constantín. Tomaron la iglesia y la torre, pero no el castillo, que rinde a merced el domingo. 2 de marzo será. 60 muertos enemigos, 94 franceses y 37 catalanes prisioneros, 5 muertos propios y 6 heridos propios. Eso de otra fuente a Constantín, 26 de febrero del 42. Luego, antes del 26 de marzo del 42, Grande ya Lardacans. Micaletes en la noche atacan la caballería e infantería que estaba de guardia. Acudió el varón y degolló a muchos de ellos con 2 muertos propios. Antes del 26 de marzo del 42, Coll de Alforjas. Acometen los enemigos. Después de alguna resistencia se fugan a la montaña. Esto es así porque la línea del frente, pues no se sabe dónde estaba. Será por aquí, Vallés, Lérida, Alforja. Constantín está en la costa, Alforja. Y ahora vamos a ver. Esas son cosas pequeñas que hay, que son muy importantes conocerlas para saber lo que vivieron los soldados en el día a día. Todos los combates, darle dignidad a ellos y no olvidarlos ninguno. Por eso estos libros de antología bélica de Felipe IV o con balas de plata, que es la primera forma en que salió publicada, son muy importantes porque recogen hasta los más pequeños combates y le dan dignidad y los rescatan del olvido. Por ejemplo, la revista como Despertaferro solo puede, por su volumen, solo puede atender a lo más gordo, a lo más importante. Seguimos. Ahora vamos a ver los combates de Pedro de Aragón, la pérdida de Pedro de Aragón, que por esta pérdida se perdió el Rosellón. Era un socorro que se iba a dar. Ha pasado ya el socorro de enero, ha pasado ya el tiempo y estamos en marzo y hay que socorrer de nuevo el Rosellón. Y entonces se va a perder este socorro y ya se perderá el Perpiñán y también Salsas. Es un poco lioso como viene explicado esta pérdida de Pedro de Aragón, porque son varias fuentes y muy intrincadas. Yo lo voy a hacer y finalmente llegaremos a una conclusión clara, que es una de las cifras que se dan. Empezamos el 26 de marzo del 42 cerca de Esparraguera. Atacaron los enemigos donde esperaban Vicencio y Pardo. Les rechazaron. Volvieron con más fuerza a cargarles. Pelearon un rato haciendo mucho daño a los enemigos. Pero los 3 batallones nuestros volvieron la grupa. Son frenados en la segunda casina. Quedan 13 presos propios. Esto es otra versión, supone, del mismo combate que fue el 26 de marzo del 42 en el paso del Llobregat. Ese ha sido cerca de Esparraguera, que no sé si es el mismo que este, que también es el 26 de marzo de otra fuente distinta. Paso del Llobregat. Los catalanes acometieron la retaguardia de la marcha de don Pedro de Aragón. La infantería con sobrada valentía. Murieron en el puesto, quedaron presos. Los que allí había volvieron las caras con pérdida de 150 hombres. Lo voy a explicar de otra manera. Es el cuarto día de la marcha en Esparraguera. Cuarto día de la marcha del convoy de Pedro de Aragón. Y dice, saliendo de los bosques nos dio en la retaguardia. Nos rompió un batallón de corazas y otro de arcabuceros. No con poco daño suyo por haber recibido una carga de 200 mosqueteros, retirándose con más de 150 infantes que quedaron cortados. Seguimos. En marzo también, cerca de Montmiliu, 800 caballos nuestros disputaron la batalla con corta asistencia de nuestras tropas. Cedieron no con poco daño de los franceses y catalanes. Perdimos este día 400 caballos.
Es la primera derrota de Pedro de Aragón. El segundo ataque que recibe. Seguimos. Ahora vamos a Tarragona-Colibre. Con primer combate de Pedro de Aragón con 1500 caballos y 500 dragones. Él iba desde Tarragona a Colibre y fue en febrero-marzo. Dice, primer combate de don Pedro de Aragón con 1500 caballos y 500 dragones. Desbaratan al enemigo y pasan adelante. A pesar de que la referencia anterior hemos dicho que 800 caballos nuestros disputaron la batalla con corta asistencia de nuestras tropas, cedieron no con poco daño de los franceses y catalanes. Perdimos este día 400 caballos. Puede ser posterior, puede ser posterior al primer combate de don Pedro de Aragón, en que desbaratan al enemigo y pasan adelante. Seguimos. Otra referencia de este combate, del primer combate de Pedro de Aragón, es el sexto día de marcha, Esparraguera-Martorell. Ese era por ahí, Esparraguera-Martorell. Campaña rodeada de montañas, en paso muy estrecho. Atacó el enemigo, le recibió la retaguardia con gamarra, ganó el cuerno derecho, acudió la mota, nos hizo mucho daño. Prendió a Gamarra y 12 capitanes, acudió Toralto con 3 batallones y rechazó al enemigo, no con poco daño de ambas partes. Quedó apresada la compañía de guardias de Bresé, retiróse la mota, quedó por nuestra la campaña, habiendo hecho plaza de armas, nuestra caballería solo eran 700. Nuestra caballería solo eran 700, después de este primer combate de Pedro de Aragón. Seguimos, otra referencia, que fue el 28 de marzo cerca de Mollete. No sé si es el mismo, pero yo lo identifico como el mismo. Acometidos 4 batallones por caballería catalana, les obligan a tomar la carga a toda rienda, pero Mota con caballería francesa e infantería los embiste. Desordenados los soldados toman la fuga hacia la montaña. Otra referencia. Llegan 2 batallones propios, 4 compañías de dragones siguiendo un batallón de caballería. Embistieron con catalanes que les obligó a que tomasen las montañas. Otra referencia. Por falda de montaña, costado siniestro, embisten a nuestros 3 batallones que guardaban la retirada. Hubo de retirar el enemigo dejando muchos muertos en la campaña y 16 prisioneros. En total, fue grande la pérdida en esta ocasión, muchos muertos y heridos de ambos bandos. Es decir, este combate de Pedro de Aragón, primer gran combate de Pedro de Aragón, fue muy fuerte, que se pueden haber perdido hasta 400 caballos. Vemos que hay muchas fuentes de este primer combate. Hay que identificarlo entre todas ellas como el mismo, si se identifica. Seguimos. Séptimo, octavo día de marcha, 14 y 15 leguas de Tarragona. Después de pasar un barranco se rechazó al enemigo gracias a algunos batallones. Se retiran los enemigos a esperar más tropas, no con poca pérdida de ambas partes. Luego, 29 de marzo del 42, por Casina, una casina que hay por ahí, derrota. Rechazados al intentar ocupar una casina, con pérdida de algunos muertos y heridos. Y un segundo intento, pero volvieron la testa volviendo a la casina, a la otra casina, Seguimos. Febrero-marzo, otra fuente, Tarragona-Colibre, segundo combate de don Pedro de Aragón, los desbarataron y prendieron, escaparon 300, derrota de don Pedro de Aragón en este segundo combate, los desbarataron y prendieron, escaparon 300. Otra referencia del mismo combate fue más allá del 26 de marzo del 42, cerca de Villafranca, fue derrota, acometió el ejército a nuestro ejército en batalla, con número tan desigual, cedió la infantería con muerte de muchos soldados y oficiales, y después desecha la caballería, con prisión de los cabos. Otra referencia que fue el 10º día de la marcha cerca de Villafranca, en eso coinciden, habiéndose excavado 300 caballos y el guía. Nuestros batallones apartados fueron rotos. Otra referencia que fue el 30 de marzo del 42 a vista de Villafranca, don Pedro Pardo ocupó y defendió una colina, aunque intentaron diversas veces ganarla con obstinada porfía, y atacan por el costado siniestro y por la retaguardia,
y por 2 partes por el costado derecho. Otra referencia, según los franceses, la lista de prisioneros, entre 150 y 200 oficiales y 2150 prisioneros van presos a Francia. Esta es la derrota de don Pedro de Aragón. 150, 200 oficiales prisioneros y 2150 presos. Y yo creo que iban 3.000. En el Socorro iban 3.000. O sea que el resto se ha perdido, se ha escapado o ha sido muerto o preso anteriormente. 16, ya pasamos del Socorro de don Pedro de Aragón y pasamos a otra cosa. 16 de marzo del 42 en Escorna el Bou, Castillo de Escorna el Bou, peleóse gran rato con los de dentro y con 100 miqueletes, viene socorro enemigo, se retiran los propios con un soldado y caballos muertos y 2 caballos heridos. 25 de marzo del 42, Coll de las Molas, victoria, subió la gente y cargó al enemigo y le ganó la trinchera. Hay que decir que esta derrota de don Pedro de Aragón es la más grande, pero ya he dicho antes las derrotas que han habido en Camarasa, con Mortara, que quedó preso, iba con gente, y luego en Llorens, en el llano de Llorens, que quedaron presos el regimiento del barón de Savall y los tercios de Pedro Esteris. Todas estas son derrotas que no se conocen y que si no es por mi libro no se conocerían. La de Pedro de Aragón sí, pero las otras no. Seguimos. 25 de marzo del 42, cerca de Perelló. Los miqueletes dan la carga a varias personas que venían de Tortosa. Matan al proboste general del ejército. 27 de marzo del 42, Torre de Embarra. A la retirada del Arbos, pelea con el enemigo. 2 soldados muertos y 3 o 4 heridos propios. A la retirada del Arbos, en Torre de Embarra. Bien, 12 de marzo, Arceles. Derrota, mariscal francés toma Arceles en breves horas. No ha podido llegar el socorro. Marzo-abril del 42, Colibre, derrota. Asaltan los franceses 3 puestos en las colinas, fuera, que toman. El arrojo costó mucha sangre a los franceses. 300 muertos propios. Y otro reducto más con muerte y prisión de 100 infantes propios. Por lo tanto, estamos ya que están atacando Colibre, no ha llegado el socorro de Pedro de Aragón, atacan Colibre y el primer arrojo que tienen los franceses en los 3 puertos en las colinas de fuera les costó mucha sangre con nada menos que 300 muertos propios en Colibre. Y otro reducto más con muerte y prisión de 100 infantes propios. Hay que ver qué bien se portaron en Colibre, que dieron su vida. Marzo-abril del 42, Colibre, victoria. Salida contra acercamiento a trinchera en bajos de colina. El enemigo abandona el ataque con muerte de muchos franceses y clavaron una batería de 2 cañones. Marzo del 42, Colibre, derrota, puesto de Santa Teresa. Habiendo abierto brecha que podían entrar 50 hombres de frentes, se defendió embistiéndola 5 veces. La gente del fuerte se retiró a la Villa Vieja. Al enemigo le costó mucha sangre, nada menos que la embistió 5 veces la brecha del puesto de Santa Teresa. La tomó, pero le costó mucha gente, mucha sangre. Otra referencia del mismo combate, ocupan el fuerte de Santa Teresa y un burgo de la villa contiguo, por estar con pocos defensores. Seguimos. Marzo del 42, Colibre, Villa Vieja. El enemigo ha plantado 4 baterías. Se hizo salida y se deshizo galería. Qué bien se están portando en Colibre. Otra salida más y se deshizo galería. Otra referencia de este ataque a Colibre. Después de esta salida asaltan 6 regimientos. 4 a la diversión y 2 a las 3 brechas que habían a la Villa Vieja. Fue sangriento el suceso. Se hicieron los franceses dueños y se introdujeron en la villa
se retiran al castillo. Tenemos otra referencia, el 5 de abril del 42, puestos de Colibre. Por encima de una colina con 1000 infantes, desbarató al enemigo. Siguiéndole, fueron cortadas 2 mangas propias por caballería enemiga. Esto se ve que es fuera de Colibre, por encima de una colina con 1000 infantes. Desbarataron al enemigo, pero luego vino caballería. Eso es lo que yo entiendo. 5 de abril, Castillo de San Telmo. Embistió el enemigo con gran ímpetu, rechazado con gran pérdida. Dicen perdió el enemigo más de 2000 hombres en el castillo de San Telmo. Por lo tanto, estos dos combates, el del 5 de abril, son fuera de Colibre. Castillo de San Telmo fuera de Colibre, pero también dependiente de Colibre. Rechazado con gran pérdida. Seguimos. Abril del 42, Colibre. Derrota. Batió el enemigo a Colibre día y noche. Peleó con valor el marqués hasta rendir. Evacúan a Fuenterrabía. Han hecho una gran defensa en Colibre, han causado grandes daños y evacúan a Fuenterrabía. Han hecho todo lo que han podido. Otra fuente de la rendición fue el 10 de abril del 42 en Colibre, sitiado por el ejército del rey de Francia, quitadas todas las defensas y parapetos, volada una mina y 2 hornillos, alojado el enemigo en las murallas y sin retirada en plaza de armas, rinde, la gente evacúa de Colibre del castillo de San Telmo. Otra fuente, 10 de abril del 42, Colibre y San Telmo rindieron, evacúan 1200 hombres y 500 heridos, 1300 muertos propios, evacúan 1200 hombres y 500 heridos, 1300 muertos propios. Le ha costado al enemigo de 8000 a 9000 hombres, Colibre, de 8000 a 9000 hombres. Confesión francesa, había perdido 2 veces más gente que en Arras, 2 veces más gente que en Arras. Y ya vemos los libritos de estos de Nördlingen a Honnincourt. Lo tengo aquí, mira. De Julio Albi, entre Nördlingen y Honnincourt 1 y 2, pues habla mucho del sitio de Arras a través de fuentes francesas. Y aquí dicen los franceses, admiten que habían perdido 2 veces más gente que en Arras. Bien, otra referencia de Colibre, salida del castillo. En el encuentro quedaron superiores dejando muertos muchos franceses. En la retirada los franceses se hacen con fortificaciones exteriores al castillo. Se alojan en media luna. Con falta de agua entregan la plaza a 10 de abril del 42. Es decir, que incluso había una salida del castillo. Hemos visto por lo menos 3 salidas importantes, que no es que sean muchas o pocas, pero son salidas. Otra fuente, rinde la mortal a Colibre. Con minas habían quitado el agua. Salen 500 a Rosas, 500 a Tarragona y 300 o 600 a Irún. El 21 de abril del 42, Perpiñán, pone sitio por hambre el enemigo, el 21 de abril. Salida con 96 caballos que derrotan a 126 enemigos. 22 de abril del 42, Perpiñán. El 22 de abril el rey de Francia sitió Perpiñán. 2 de junio del 42, Perpiñán. Salida a la parte de las Orcas a cuartel del Gran Maestre. Los centinelas degollados y un cuerpo de guardia francés y un cuerpo de guardia de infantería roto. 26 de agosto del 42, Perpiñán. Sitían Perpiñán. Tan falta de víveres y de soldados para defenderla. Después de haberse hecho todos los esfuerzos. 9 de septiembre, rinde Perpiñán, evacúan a Tarragona. Otra fuente, octubre del 42, Perpiñán, derrota, rinde con cerca de 1000 muertos o más propios.
sin contar las calenturas ni accidentes que hubo en el hospital. Por eso dice, 26 de agosto, tan falta de víveres y de soldados para defenderla después de haberse hecho todos los esfuerzos. Bien, bueno, pues esto es el primer volumen que voy a hacer de los segadores. Poco a poco iré completando porque son muchos combates, cientos de combates, y los estoy diciendo todos. Hemos visto los más importantes en este primer volumen. El combate de... Los primeros combates han sido muy importantes para llegar a Montjuïc, ¿eh? Los que han habido antes de Montjuïc, en el Col de Balaguer, en Cambriles y en Martorell. En Martorell, como digo, se habían plantado 12.000 o 14.000 enemigos. Fueron echados de allí. Muertos más de 3.000 enemigos, dicen en algunos, y en la fuga otros 600 muertos. Otros dicen que se degolló 300 hombres. En eso, cuando asaltaron, en el lugar se degolló a 300 hombres, pero en todas las cumbres de Martorell y todo lo que había ahí eran 12.000 o 14.000 hombres. Luego tenemos lo de Montjuïc, ¿eh? Lo de Tarragona también lo hemos visto. Los distintos socorros al Rosellón en diciembre del 41, enero del 41. De 42, perdón. Lo de Arceles, lo de Villalonga. El impresionante socorro de Torrecuso a finales de enero del 42 a Perpiñán, socorro del Rosellón de Torrecuso. Se le degollaron más de 4.000 hombres, 10 muertos y 100 heridos propios. Y lo vuelvo a repetir. Torrecusa destruye al enemigo 6 veces para meter socorro para 3 meses en Perpiñán. Hasta 1.200 caballos han llegado a pelear con este trozo de ejército. El socorro no ha sido obra de hombre, se debe a los cabos y los pobres mosqueteros. El enemigo tiembla de la mosquetería española como del diablo. No llegan a 100 los muertos propios y 300 los heridos. Y luego ya vemos lo de la pérdida de don Pedro de Aragón, ¿eh? Y luego pérdida de Colibre, impresionante Colibre, el Marqués de Mortara en Colibre. Y lo que faltó gente, en el Rosellón faltó gente para haberlo mantenido. Bueno, hasta el próximo tomo.